Vamos a hablar de poesía. Aniversario. La nostalgia no tiene territorio. Buenas noches. Buenas tardes. Pedro Gris. Pedro, ¿Cómo anda todo? ¿Sabe que bienvenido a Pedro tu ciudad. Gris, yo lo conozco muy bien? Santiaguero. Porque era vecino de mi papá. Yo te estoy hablando de... Desde jovencito. Sí, entonces mi papá lo quiero muchísimo. Pedro, ¿tú Y naciste siempre- en Santiago o Sí, tú nací en naciste? Santiago y he vivido siempre en Santiago. Por aquí, por donde vivíamos Inclusive nosotros. trabajo en la capital y vivo todavía Somos en del Santiago. Marco. Sí, la zona del hospital. Y de La media. La Pedro media. Francisco Bonó, las carreras. Decía Rosita, ese es el Maco. Lo que pasa Pues- es que hay tantos santiagueros que no nacieron aquí. Hay muchos santiagueros que no nacieron Es un aquí. centro de inmigración. Sí, sí. Bueno, pues, Pero yo nací aquí. Y he hecho Eres santiaguero y he hecho naciste. mi poesía desde... a Pedro Gris se le conoce como poeta, pero él es un experto en analista político. Y mercadólogo. Y mercadólogo. A mí me hacen falta esos anuncios que él hacía porque siempre llegaba aquí muy bien realizado. Pedro, la nostalgia no tiene territorio. Me llamó la atención algunos de los poemas porque lo que interpreté en ellos es una parte que la vida no vale nada. Es la primera. Y la otra es que uno nace en un sitio, pero puede morir en otro. Sí. Porque tú hablas mucho aquí también de la muerte, de la distancia, de cuando está llegando. O sea, son poesías filosóficas que uno dice, Tal y como dice su subtítulo, y ¿no? que uno La nostalgia cuando no la tiene lee, uno dice, territorio. pero mira, es verdad lo que Pedro dice en estas poesías. Y entonces ahí es que uno entiende, yo la entiendo, la realidad de la vida, porque he aprendido a vivir con dolor y muchas veces la entiendo más que nadie. Pero aquí como que tú te das una reflexión y dices, ¿qué busca Pedro escribiendo esto y por qué? Mira, el poeta básicamente lo que hace es, primero, a través del lenguaje, expresar sus subjetividades, sus creencias, sus apegos, su visión de la vida, y todo eso son subjetividades. El misterio de la poesía es que cuando se tiene capacidad creativa, esa subjetividad, ese sentimiento sobre la muerte, sobre el amor, sobre la felicidad, sobre la infelicidad, esos sentimientos básicos del ser humano, él lo coloca en una especie de cápsula del tiempo llamado intuición poética. Y esa intuición poética contiene una verdad de vida. Y esa verdad de vida le es común a todos los seres humanos. De tal manera que, como dice Bélgica, yo entiendo la vida, yo sentí como que se me revelaron cosas en el poema. Bueno, la verdad de vida es una revelación de un conocimiento que tú tienes profundamente guardado en el inconsciente, porque tú lo tienes organizado como información lógica, como conocimiento. La intuición te saca el conocimiento a flote y te lo hace comprender. Inclusive, ese es un mecanismo de conocimiento que tenemos todos los seres humanos. Nosotros primero intuimos y después razonamos. De tal manera que los meros refranes son verdades de vida. ¿Entiendes? Hay 3 poemas que me llamaron mucho la atención, que son los últimos, donde tú haces poesía, pero te traslada dentro de la poesía. Una señora Sí, que eso vivía son muy tristes. en tal, o sea, tú haces relatos de poesía, pero como te incluye en la poesía. ¿Son vivencias? Te incluye en la Sí, poesía. sí, todas que son una vivencias. Mira. vecina, una persona que vivió Sí, en San Juan. y son verdades, aunque en poesía no Sí. tienen que ser verdades materiales, pueden ser verdades imaginarias, ¿no? Pero en este caso son verdades. Mira, el libro tiene un tema transversal que atraviesa el poemario entero, que es la muerte de mi maestro. O sea, mi maestro en filosofía, que me enseñó a pensar, un gran poeta, un genio, que no escribía, que no andaba en el medio, que no dejó libro. Mi maestro se suicidó 4 veces. ¿Cómo O es? sea, intentó 4 intentos de perdón, suicidio. utilizas
mucho me llamó la atención. Yo le llamo Romanov. La parte del suicidio. Sí, yo pero le llamo. No solamente en el maestro, sino en otros escenarios también. Sí, pero lo utiliza más de una vez. No, entonces, en muchos lugares. Por eso yo te decía que, perdón que te interrumpa, sí, que en esta poesía hablo de revivir, porque te estoy leyendo hoy el periódico La Información y dice 3 personas el mismo día se quitan la vida. Se suicidaron. Hay una no era reflexión. así que decía, era una semana de suicidio. Sí. Entonces recordé, óyeme, esto y otra cosa que viví muy de cerca esta semana. Sí, el maestro, luego de mucha cultura, de mucha reflexión, de mucho pensamiento, le perdió el amor a la vida y empezó un proceso agónico de querer quitarse la vida, con el contratiempo desde su visión de que siempre fallaba. Entonces sobrevivía y entonces sufría más. Y todo esto yo lo viví y un poquito como mecanismo de catarsis, como mecanismo de superación de este asunto, y como que le debía esa identificación, esa declaración de que era mi maestro. Pues es un tema transversal que atraviesa todo. ¿Es real? Sí, claro, todo ¿Lo es real. viviste? Atraviesa todo el poema. Eso se refiere a Nelson Minaya, un filósofo, pensador dominicano que vivía aquí en Santiago. Maestro. Sí, maestro, era filósofo y fue mi maestro en términos, digamos, espirituales e intelectuales. Nelson se tiró al mar, nadó hacia adentro hasta donde su fuerza en la noche y se ahogó, pero ya había hecho 3 intentos de otro tipo de intentos de suicidio. Finalmente murió ahogado, luego de 3 intentos a la cuarto intento. Pues, murió como Alfonsina entonces. Sí, murió como Alfonsina. Entonces, en todo el libro se siente, inclusive hay una cierta especulación con respecto a varios elementos de ese trance. O sea, ¿qué pensaba el maestro mientras nadaba hacia adentro? ¿Y qué era el mar para una persona que está nadando hacia la muerte? Una filosofía increíble. ¿Entiendes? Sí, es decir, el instinto de preservación hace cuando tú caigas al agua, nadie hacia afuera. ¿Cómo es que uno vence el instinto de preservación y luego puede nadar hacia adentro, hacia la muerte? ¿Y por qué el cuerpo no se devuelve? ¿Qué te guía? ¿Qué impulsa, dice uno de los poemas? ¿Qué impulsa el motor del suicidio para que todo se vuelva aire? ¿Y sobre qué nadaba en esas aguas funerarias? Eso es filosofía profunda. ¿Está nadando en el mar o está nadando en una especie de aceite en el que su alma se desliza ya, sin fin? Pero además hay otra especulación, porque ya hablo de especulación porque son reflexiones con las que no tengo certeza. La tradición dice que el suicida queda condenado al acto de repetir el suicidio eternamente. De tal manera que al él morir de aquel lado no sabe que se ha suicidado. Entonces yo digo, cabe la especulación de que todavía mi maestro esté nadando mar adentro sin saber que ya murió. Wow. Eso es increíble. No, pero cuando yo leí esa poesía, terrible, ¿verdad? Me quedé impresionadísima. Son reflexiones, entonces, bueno, de eso viene la reflexión sobre la muerte y viene la reflexión sobre la nostalgia. Si estoy recordándolo es porque tengo nostalgia del amigo, del compañero. Claro. Entonces viene una reflexión sobre la nostalgia de un poema que se llama, que es el que le da título, el subtítulo de la obra, que la nostalgia no tiene territorio, muy breve, y dice, es una intuición, una reflexión, la nostalgia no tiene territorio. No regresamos al lugar añorado, aunque lo visitemos. Sí, esa parte. Fíjate cuál es la intuición. Esa parte me llamó la atención. No regresamos al lugar añorado. Al lugar añorado. Aunque lo visitemos. Aunque lo tú visitemos. Dices que tú estuviste a los 15 años en un paisaje de Jarabacoa bellísimo. En el tiempo se va. Donde empezaba el río. Y que eso es el paisaje más bello que tú has visto. Claro. Y está en tu alma eso como nostalgia. Claro. Yo te llevo a ese lugar. Vamos para Jarabacoa. Mira todo el lugar donde tú estuviste. Dices, no, pero que yo tengo en el alma eso. Ya no es igual. Se queda pequeño. Sí. Aunque tú vayas al sitio que tú añoras. Claro. Porque ahí va a hacer un paréntesis. Porque la conciencia, el espíritu, embellece los recuerdos. Y aparte depende con quién tú andas. Sí, es cierto. Y qué haces en ese momento. Es el momento. También es el aire. Por eso yo digo, por eso la frase, la nostalgia no tiene territorio. Porque lo que tú añoras de verdad, no los reencuentra en ningún sitio, aunque vaya al lugar donde tú crees que el escenario no es el mismo. Sí, hasta eso se da en toda la experiencia de la vida. Si tú amaste una persona y los reencuentras años después, tú prefieres quedarte con el recuerdo. Bueno, a un amigo. Porque ya eso no es lo que tú estabas recordando. Claro. El recuerdo, la nostalgia,
Aunque tú te encuentres con la persona otra vez, ya esa no es la persona. A un amigo. Pedro, yo quiero ese libro. Después de ya yo lo leí, porque espérate. Pero después de escucharte a ti. Viste que lo leí. Y ver lo que tú estás diciendo, ya yo quiero el libro. A un amigo. ¿Dónde lo consigo? Ya lo tendrás. No, pero ya está aquí. No, pero míralo ahí. En el público necesita. Bueno, pienso que ya pronto estará en encuesta. No sé si ya lo han colocado, porque yo uso una editorial. Y ella pues, exacto, me ponía en la posición de la gente que está allá afuera, claro. Pedro. Mirándonos y que está animada. Es importante decir que las pinturas son mías, todas las Sí, que porque no hemos llegado a esa parte. A la parte de pintor. No hemos llegado a esa parte, espera. Poco a poco, porque yo leí el libro. Espera. Yo quiero hablar de diseño, de ese diseño también. Un amigo. ¿Por qué ese diseño? Un amigo, a propósito de lo que tú dices, que quiere mantener en el recuerdo la belleza de ese momento. Me cuenta él que tuvo un romance en Nueva York con una joven, inteligente, bonita. Llevaba algunos años a él, pero no se le notaban porque eran contemporáneos. Y después alguien le dijo, 20 años después, vi a fulano, pero no se ve, no era aquella muchacha que conocí. Y entonces ella lo llama para que se reúnan. Y entonces él dijo... No, daño el recuerdo. Daño el recuerdo. Se me daña la nostalgia. Se me daña el recuerdo. A eso yo me refiero en ese poema. Claro, claro. No hay lugar para encontrarse con la nostalgia. Lo que tú encuentras, tú descubres que no es lo que tú añoras, aunque sea la misma persona en este caso o el mismo lugar. No estamos hablando de Penélope. Entonces, es otra cosa. Sí, no, es lo mismo. Cuando uno se regresa, Penélope dice... No es a quien yo espero. No es a quien yo espero. En la canción de Joan será esa edad. Cuando él regresa, tú no eres a quien yo espero. Porque había pasado muchos años, había cambiado. Y él dice que ella tiene la memoria en su nostalgia. No envejece. Porque las imágenes de la nostalgia no envejecen. Claro. Tú tuviste una experiencia con una persona y en ese momento tenían 20 años, pasan 20 años más. Y esa nostalgia está fija y él sigue teniendo 20 años. Penélope es lo que describe mejor. Porque los recuerdos no están sometidos al paso del tiempo. Claro. Por eso son nostalgias, son lugares de refugio. Cuando la vida se nos queda vacía, entonces nos refugiamos en ese recuerdo, en lo vivido, en ese pasado, pero lo vivido intensamente. Claro, sí, lo que hace nostalgia. Ahora, no, y felizmente. ¿Por qué nos refugiamos en el pasado? Porque somos criaturas nostálgicas, los seres humanos, que no le pasa al animal, porque el animal no tiene capacidad de memoria. Somos criaturas nostálgicas, entre otras cosas, aparte de lo fisiológico, que es porque tenemos recuerdos y a largo plazo, porque sobre lo que nos ha pasado ya no hay azar. Y el temor nuestro hacia el futuro es que hay azar. Claro. Que tú dispones una cosa y el azar dispone otra. Claro. Entonces, sobre lo que ha pasado, tú eres el único dueño. Tú puedes recordar todo lo que te ha pasado y no tienes miedo, porque ya pasó. Ni te puede agredir, ni puede el azar desbaratártelo. Sobre lo que ha sido, sobre lo que se ha vivido, no hay azar. Sobre lo que vendrá, es que tiene abierto el azar. Yo no sé tú de la película, porque yo soy pésimo, como no me gustan tanto, de dos personas. Una, él la internó con Alzheimer, y entonces cuando ella llegaba él le hablaba, y se veía el baile con los jóvenes, rubia, bella, hermosa, porque era lo que recordaba. No recordaba el Entonces, presente. en este libro, en ese juego de la memoria, en ese aniversario de los recuerdos, que es la nostalgia, hay también una segunda y quizá una de las tantas reflexiones que yo hago, de una intuición, digamos, que he tenido en mi vida, y es que el pasado no existe. Poeta. No hay un el pasado lugar, no existe. No hay lugar donde nos podamos juntar con lo que hemos vivido. Todo pasado pasa a ser un escenario virtual en tu memoria que solamente tú puedes vivir, quien haya compartido contigo. La gente cree que el pasado existe. La gente cree que hay un pasado. El pasado se vuelve solamente una virtualidad en la memoria de los que lo vivieron. Por eso y a través del pasado es. Totalmente. Claro. El pasado no existe. Nosotros, y a eso nos referíamos. No, solamente está en el recuerdo. Por eso también la canción Ya no somos lo mismo.
Sí, La canción, el poema. Sí, nosotros desaparecemos y quedamos en la memoria de lo que nos quisieron, que también desaparecen. Y después de eso no quedamos en ningún sitio. Digamos, los habitantes de hace 200 años, ¿quiénes fueron? Salvo el presidente que la historia recoge y 2 o 3 gente. ¿Dónde están esos ciudadanos comunes? ¿Quién los recuerda? ¿Quién sabe de ellos? ¿Existieron? ¿Es posible hablar de que existió lo que nadie recuerda y nadie mantiene o recuperó? O sea, ¿qué será de nosotros en 200 años? Nosotros creemos cuando morimos, desde la vida, que por quedar en la memoria de lo que nos quisieron, o por quedar incluso quedamos en algún sitio. Si proyectamos eso con el tiempo, decimos, y entonces dentro de 1000 años, ¿qué pasó con las poblaciones enteras de los miles de años del pasado? ¿Dónde están? ¿Quién los recuerda? ¿Cómo se llamaban? ¿Dónde está su sufrimiento? ¿Dónde están sus dolores? ¿Dónde están sus afanes por ser rico, por ser poderoso? ¿Qué ha sido de ellos? No hay una sola memoria, nadie los recuerda. Ellos no existieron. Su vida se volvieron virtuales. La muerte, inmediatamente tú mueres. Tu vida real pasa a ser una virtualidad en la memoria de los que te sobreviven. Así es. Y después que esos mueren, tu vida pasa a ser nada, nadie la recuerda. Y quizá tú tienes la misma condición de que nunca existió. Entonces, a eso me refiero también, a ese mecanismo en que la gente cree que queda en algún sitio. Pedro, ¿por qué Y aniversario? yo intuyo y me doy cuenta que al final en lo poco que quedamos es la memoria de los que nos sobreviven. Y que después que ellos también mueren, no quedamos en ningún sitio. Claro, hay un problema de fe, quedamos, bueno, la solución religiosa, la vida después de la muerte, eso es otra cosa. Ahora, en el plano de lo que sería la memoria colectiva, en la memoria colectiva no quedamos. Y solo nos refugiamos como personas, como ciudadanos común, nos refugiamos en la memoria de los que nos quisieron. Y eso también mueren. Y después no quedamos en ningún sitio. Eso es así. No, yo decía- Después de la pausa, sí. Sí, para que nos explique por qué aniversario. Pues, deduzco, después de esta explicación que nos ha dado, que aniversario podría venir de ahí. Entonces, Sí. después de la pausa. Volvemos. Bueno, estamos conversando con el poeta Pedro Gris. Estoy impresionado Estamos con Pedro. impresionados, Sí. viviendo una experiencia filosófica y una experiencia de la vida que uno dice, pero parecen reales. Claro. No, y que uno lo vive a diario, te pasa con el vecino, con la vecina, en el barrio, en el sector donde tú vives, pasa a diario. Pedro, ¿de dónde sale el título, aniversario? Pero aniversario es el título del primer poema, donde tampoco se descubre que se esté celebrando ningún aniversario. Por eso yo lo pregunto. Aniversario está diluido en toda la reflexión que yo hago sobre la memoria, el recuerdo y la nostalgia. Porque el aniversario es la fecha que uno arbitrariamente pone para creer que algo sucedió y que se repetirá. Porque nada se repite. Nosotros vivimos en una ilusión y esa ilusión son fruto de fenómenos terráqueos de la Tierra, de este paraíso llamado planeta Tierra. Y ese es otro tema que yo he venido tratando en mi poesía. El universo es aniquilante. La gente no entiende bien que somos criaturas cósmicas, que estamos sobre una nave espacial llamada Tierra y que viajamos para siempre hacia el futuro. Nosotros nos damos cuenta que viajamos para siempre hacia el futuro, porque la Tierra, atraída por la fuerza de gravedad del Sol, gira y nos hace sentir que vuelven las estaciones. Pero todo el universo se está expandiendo a la vez hacia toda parte. Y todos los elementos que están dentro del universo viajan hacia el futuro, que es la forma en que viaja el tiempo. Todos nosotros viajamos hacia el futuro. Nunca podemos devolvernos. No podemos volver ni siquiera un segundo atrás. Para siempre viajamos hacia el futuro, hasta la muerte y después de ella. Entonces, ese planeta que viaja hacia el futuro tiene unas ilusiones internas. Por ejemplo, que hay día, que hay noche, que hay primavera,
que las cosas retornan, el eterno retorno, que diciembre vuelve, que vuelve el frío. Esos son fenómenos exclusivos de la Tierra. Cuando tú sales del planeta Tierra, en el universo no hay tardes, nunca de tarde en el universo, nunca de noche, el universo es oscuro, inmensamente frío. Desde que tú te alejas del sol, tú te metes en un mundo de oscuridad como es la noche, que es lo que vemos. Así es el universo real. Lo que pasa es que hay un día, porque hay un sol y le damos la vuelta a ese sol y estamos amarrados a él. Entonces nosotros somos criaturas cósmicas, criaturas del universo. En mi poesía se da también ese segundo dolor, que es el dolor de las revelaciones que nos ha dado la ciencia. La ciencia nos dice cómo es el universo y nos dice que todo tiene fecha de caducidad, inclusive el planeta.